El pantano de los justos. Tomo primero. He sido guardia varios años, en distintos puestos, pero nunca me gustó esta vida. Siempre la vi como algo temporal, una forma de ganar lo justo para, algún día, comprar una granja y dejar las armas. Por eso estoy aquí, en la frontera del pantano. No es un destino deseado, pero es donde mejor pagan de todo el reino. Y si sobrevivo lo suficiente, podré irme por fin. La guarnición es decente, no pequeña, pero aún así insuficiente frente al número de prisioneros que se hacinan al otro lado del muro. Aquí no hay batallas gloriosas ni desfiles. Hay barro, miedo y condenados. El muro que nos separa del pantano está viejo, descuidado, pero sigue en pie. Es alto, de piedra gris, con líquenes creciendo entre las grietas y marcas de humedad que llegan hasta lo más alto. A su sombra todo parece más frío. El pantano comienza justo al otro lado. Es una tierra hundida y oscura, llena de raíces retorcidas, agua estancada y niebla espesa. El aire tiene un sabor metálico y los insectos no dejan de zumbar. El olor, una mezcla de podredumbre y madera mojada, se adhiere a todo. La ropa, el equipo, la piel. Aquí envían a los que ya no esperan nada. Y a los que, como yo, quieren terminar rápido. Un año aquí es como 10 patrullando los caminos. No quiero ser demasiado viejo para poder trabajar mi propia tierra cuando la tenga. Cumpliré aquí, seré cuidadoso y pasaré desapercibido. El tiempo justo para poder irme con el bolsillo lleno. Hoy he sido asignado a la puerta interior. Es donde reciben a los condenados. Se les entrega un arma, un poco de equipo, y se les envía al otro lado del muro. No hay discursos ni registros. Solo un rápido repaso visual y unas bromas de mal gusto por parte de los veteranos. Los soldados que llevan tiempo aquí no parecen ver personas en los prisioneros. Se ríen de ellos, hacen apuestas, reparten armas como si estuvieran jugando. Cuanto más débil se ve uno, peor equipo le dan. A los que parecen fuertes les entregan algo un poco más decente, pero nunca demasiado. Nadie dura mucho ahí fuera. Al principio me pareció gracioso. Incluso solté una carcajada, pero luego empecé a mirar bien a los condenados. La mayoría llegaban en silencio. Ojerosos, desorientados, algunos apenas podían caminar. Vi a 3 que me quedaron grabados. El primero era un joven, delgado, con la ropa hecha jirones. Caminaba encorvado, como si no recordara cuándo fue la última vez que durmió bien. Le dieron una lanza astillada y un escudo de madera que apenas se sostenía. Ni protestó. Solo lo recogió y caminó hacia el campamento exterior. Traspasar el marco de esa puerta es un viaje que rara vez permite retorno. Detrás de él vino un hombre mayor, de aspecto noble. Llevaba un abrigo de buena tela, ahora manchado de barro y desgastado por los días. Al principio hablaba con autoridad, casi con desprecio, como si todo esto fuera un error. Los veteranos no le hicieron caso. Le escupieron, lo empujaron, se burlaron, le entregaron un trozo de madera como arma. Vi cómo su expresión cambiaba. Ya no era altanero, era un hombre perdido. Un momento después lo vi susurrar algo a uno de los guardias. Un pequeño trueque. El bastón fue sustituido por una espada en mejor estado, y el anillo que escondía en la manga terminó en el bolsillo del soldado. Un noble corrupto venido a menos, siempre allanándose el camino con monedas. Algunos hábitos sobreviven incluso al castigo. El tercero fue distinto. Un hombre grande, con cicatrices por todo el rostro. Caminaba con calma, como si nada de esto le sorprendiera.
Los otros guardias lo reconocieron al instante. Bajaron el tono de voz. Dijeron que era un asesino, uno de los peores, de esos que mata por placer. No dieron detalles, pero por cómo lo miraban, parecía cierto. Le dieron una maza robusta, un escudo metálico y una vieja cota de malla. Nadie bromeó con él. Ver cómo pasaba por el marco de la puerta, con una mirada tranquila y taimada, me encogió un poco el pecho. Algunos no temen al infierno, porque lo construyeron con sus propias manos. Mientras otros tiemblan ante el fuego, ellos lo avivan. No son visitantes del abismo, son parte del paisaje. Y este sujeto es un claro ejemplo de eso. Una mente retorcida, en un cuerpo fuerte, con un propósito depravado. Por desgracia, en el mundo hay más tipos de estos de los que me gustarían. Subí a la muralla más tarde, cuando terminaron las entradas. Desde allí se ve el campamento de los condenados, si se le puede llamar así. No hay barracones ni tiendas dignas. Solo lonas raídas clavadas con estacas, colocadas sobre tierra húmeda y mal drenada. Algunas hogueras apagadas, algunas cuerdas con ropa mojada. Y más allá, las trincheras. Decenas de ellas abiertas como cicatrices al pie del muro. Se ven cadáveres abandonados, armas rotas y sangre seca. Dicen que durante el día solo hay ataques furtivos a los que se adentran en el pantano. Es al anochecer cuando las cosas se complican. Manadas de criaturas del pantano intentan llegar al muro, y estos pobres desgraciados son la primera defensa. Nosotros, la guardia, la última. No es justicia lo que los empuja a esas trincheras. Es necesidad disfrazada de castigo. Alguien tenía que caer primero y eligieron a los que ya estaban en el suelo. Escuché lamentos, pasos arrastrados, respiraciones forzadas. Y desde arriba observé a los 3 individuos que llamaron mi atención antes. El joven se sentó a los pies de la muralla, lo más lejos que pudo del resto. Temblaba, encogido, con la mirada clavada en el suelo y los labios murmurando algo entre dientes. En un momento levantó la vista, me buscó y luego dirigió su ruego a uno de los guardias más cercanos. Suplicaba ayuda, no gritaba ni lloraba, solo decía que no quería morir. El guardia, curtido y cansado, no lo miró al principio. Le respondió con frialdad, con la voz áspera de quien ha visto demasiadas veces la misma escena. Decía que merecía estar donde estaba, que si había cruzado el muro, por algo sería. Pero el chico insistió. Decía que solo había robado un trozo de pan, un poco de queso, que nadie debería morir por eso. El guardia se detuvo un momento. Ahora sí lo miró. Mala suerte, muchacho. El mundo es injusto. Y yo no lo puedo cambiar. Luego rebuscó en su cinto. Sacó un trozo de cecina endurecida y se lo lanzó sin ceremonia. Volvió a su puesto sin más palabras. No sé qué me sorprendió más, si su primera reacción o el gesto final. Me quedé un rato pensando en eso. Quizá, después de todo, el castigo no recae solo en quienes cruzan el muro. Tal vez también lo llevamos dentro quienes los observamos desde arriba, sin intervenir. Más abajo, entre las tiendas, vi al viejo noble. Caminaba con torpeza entre los grupos de prisioneros. Sus ropas, aunque sucias, todavía delataban su linaje. Se acercaba a los fuegos, hablaba, gesticulaba. Intentaba negociar, convencer. Buscaba protección, seguramente. Más le vale encontrarla rápido. Si alguien lo reconoce, si recuerdan su rostro o lo que representa, su final no será lento ni piadoso.
Aquí abajo, muchos han perdido todo por culpa de hombres como él. Parece que logra convencer a un grupo. Le permiten sentarse junto a ellos, aunque ninguno le dirige palabra ni gesto amable. Puede que les haya prometido oro. Puede que solo quieran usarlo para algo. No me importa. No siento simpatía por su clase. Y entonces lo vi a él, al alto, al asesino. Caminaba solo, cruzando el campamento con paso firme. Nadie lo tocaba. Algunos se apartaban sin mirarlo. Otros seguían su figura con una mezcla de miedo y respeto. No era por el tamaño, aunque destacaba sobre los demás. Era por la manera de moverse. Con seguridad, con calma. Esa calma que solo he visto en hombres que han matado antes y saben que van a volver a hacerlo. Lo perdí de vista cuando descendió hacia las trincheras. Puede que no lo vuelva a ver. Allí abajo, cuando cae la noche, no hay descanso. Solo barro, gritos y cosas que no deberían existir. Pero muchos prefieren arriesgarse en ese infierno antes que dormir bajo una lona, esperando el sonido de un cuchillo deslizándose en la oscuridad. Esa noche me tocaba descansar, pero no pude. Desde el interior del barracón, los sonidos del pantano me resultaban imposibles de ignorar. Al principio eran solo ecos lejanos, crujidos, golpes apagados, chillidos que no parecían de ningún animal conocido. Luego vinieron los gritos. Voces humanas, rotas por el miedo, que se colaban entre las piedras como cuchillas. No podía quedarme allí dentro. Volví a lo alto de la muralla. Había más guardias de los que esperaba. Durante el día, la mayoría descansaba. Por la noche todo cambia. Incluso los veteranos que suelen bromear entre turnos estaban hoy más serios, atentos, en silencio. Desde allí arriba, las luces del campamento se veían como manchas temblorosas entre la niebla. Algunos soldados observaban con arcos preparados. Otros intercambiaban información en voz baja. Las trincheras no estaban quietas. Se escuchaban escaramuzas, choques de acero, gritos breves, pasos acelerados entre el barro. Uno de los guardias me reconoció y se acercó. Me dijo que debía irme a dormir, que los novatos trabajamos de día por algo, y que si no descansaba, el cuerpo me fallaría cuando más lo necesitara. Lo escuché, pero no obedecí. Le agradecí el consejo y seguí caminando. Desde lo alto pude ver cómo los prisioneros se agrupaban. Encendían hogueras, revisaban sus armas, formaban pequeños anillos defensivos alrededor de los fuegos. Algunos improvisaban lanzas con palos de tienda y hierros retorcidos. Nadie hablaba mucho. Era una preparación silenciosa, la que hace quien ya espera que lo peor ocurra. Y ocurrió. Un grito rompió el aire. No uno humano, sino algo más profundo, más salvaje. Después, gritos humanos. Muchos. El caos estalló en una de las trincheras del flanco este. Desde la muralla vimos cómo varias criaturas emergían del fango. Tenían forma humanoide, pero su piel era escamosa, verdosa, brillante bajo la luz del fuego. Se movían con rapidez, saltando entre los parapetos, lanzándose sobre los prisioneros con una violencia desmedida. Las espadas no les hacían mucho daño. No sé si era por lo melladas que estaban, o por la dureza de esas pieles húmedas. En cambio, las garras de las criaturas desgarraban a sus víctimas como si fueran papel mojado. Algunos prisioneros con lanzas improvisadas lograron empalar a un par de ellas.
Otros se defendían con cualquier cosa: hachas, mazas, incluso piedras. Había desesperación, pero también una especie de instinto colectivo que los mantenía luchando. Las criaturas, al verse rodeadas, se replegaron unos metros y de pronto saltaron hacia otro grupo. Rompieron varias tiendas a su paso, derribaron postes, mordieron, desgarraron. Un par de antorchas cayeron y empezaron un incendio. El fuego prendió rápido, pero se apagó igual de rápido. La humedad del aire lo devoró. Entonces, desde el lado norte del campamento, surgió un grupo distinto. Eran prisioneros, sí, pero no lo parecían. Era un destacamento organizado. Escudos, lanzas, cascos. Se movían en formación. Cuando las criaturas cargaron contra ellos, los escudos resistieron lo justo. Se astillaron, sí, pero detrás vino el contraataque. Las lanzas se hundieron con precisión. Las espadas cortaron donde debían. Fue rápido, eficiente. Las criaturas sobrevivientes huyeron. Algunas fueron derribadas antes de alcanzar los límites del campamento. Otras se perdieron en la niebla, dejando un rastro de sangre, gritos y cadáveres. Desde la muralla lo observamos todo, y aunque lo peor había acabado, nadie bajó la guardia. En las trincheras no hubo descanso en toda la noche. Pese a mi nerviosismo y los sombríos sonidos, terminé durmiendo en la muralla, apoyado en una de las almenas, abrazado a mi lanza. No era mi intención, pero el agotamiento pudo conmigo. Las primeras luces que se colaban entre la niebla me despertaron. Tenía un trozo de pan y una bota de agua a mis pies. Aunque fue un gesto amable, desvelaba que mi descanso había terminado y no me podría mover de mi guardia hasta entrada la tarde. Me esforcé por mantenerme erguido, por parecer alerta, aunque el cuerpo protestaba en cada músculo. Para distraerme, busqué con la mirada a los prisioneros del día anterior. El joven seguía allí, en el mismo lugar, encogido bajo la sombra de la muralla. Temblaba como la noche anterior, pero esta vez su mirada estaba fija en unas tiendas cercanas, con una expresión de puro terror. Seguí su línea de visión y entonces lo vi. En la entrada de una de aquellas tiendas, clavada en una estaca, descansaba la cabeza del viejo noble. Uno de los guardias, más veterano, me explicó con gesto grave lo sucedido durante la madrugada. La brigada de Enol había venido a por él. Era de esperar, me dijo. Ese grupo estaba formado por antiguos soldados del ejército, desertores endurecidos por demasiadas campañas. Gente que no toleraba a individuos como ese aristócrata. Lo habían torturado primero, luego decapitado. Dejaron su cabeza expuesta como advertencia. La brigada Enol, murmuré casi sin darme cuenta. El guardia asintió. Me recordó que los había visto la noche anterior, cuando detuvieron a las criaturas con una formación perfecta. Me explicó que por ellos ese tramo de la muralla era uno de los más tranquilos. El propio capitán Enol los lideraba. Un veterano que, según se contaba, acabó allí como chivo expiatorio tras verse envuelto en un conflicto político. Desde entonces se dedicaba a reunir a todo guerrero o soldado competente que llegaba al pantano. Más atrás escuché a dos guardias lamentarse. Habían apostado que el primero en morir sería el joven tembloroso, no el político. Reían entre dientes, pero sus voces tenían una sombra de incomodidad. Nadie quiere perder una apuesta por un muerto, aunque lo merezca. Fue entonces cuando un prisionero se acercó a la muralla y pidió hablar con nosotros.
no era habitual. Con voz baja pero urgente, me dijo que un psicópata estaba matando a todos los que se encontraban en las trincheras. Pidió ayuda. Su tono no era el de alguien que busca compasión, sino el de quien ya no tiene otra opción. Esperaba alguna burla de los veteranos, pero lo que hubo fue silencio. Se miraron entre ellos con una preocupación que no me pasó desapercibida. Fue ahí cuando comprendí algo que hasta entonces no había querido ver con claridad. Aunque despreciaban a los prisioneros, aunque los trataban como carne desechable, en el fondo todos aquí confiaban en que lograran contener a las criaturas, en que sirvieran de escudo, de filtro, en que, con suerte, las bestias no llegaran nunca hasta nosotros. Uno de los guardias le respondió sin moverse, que si era solo un tipo, que se juntaran varios y acabaran con él. Lo dijo con cansancio, como quien suelta una respuesta aprendida, sin convicción. El prisionero negó con la cabeza, desesperado. Aseguró que no era un tipo normal. Luego se marchó, perdiéndose entre las tiendas, como si su único refugio pudiera hallarse en medio del caos. Y yo me quedé allí, en lo alto de la muralla, sin decir nada, observando y pensando en lo extraño de la situación. Aquel tipo había estado en las trincheras, luchando contra monstruos, durmiendo al raso bajo la sombra de una muerte atroz, pero su verdadera desesperación estaba causada por un igual. Los monstruos no siempre nos rompen. A veces solo nos preparan para temer lo verdaderamente cruel, otro ser humano. Llegó el mediodía, aunque costaba distinguirlo. La niebla era cada vez más espesa, se pegaba a la piel y comenzaba a cubrir lentamente el campamento como una sábana húmeda que lo envolvía todo. «Hoy es una de esas noches», murmuró un guardia cercano, como si hablara para sí. Al notar que lo había escuchado, añadió con gesto serio: «Los días de niebla son los peores. Auguran una noche de sangre». No pregunté a qué se refería. Creo que en el fondo no lo quería saber con exactitud. El portón principal crujió poco después. Su sonido viejo y forzado se perdió en la bruma. Varias carretas escoltadas por soldados partieron en direcciones opuestas, bordeando el muro. Transportaban provisiones, cajas de comida, sacos de harina y, sobre todo, leña seca. En el pantano la leña era tan valiosa como el pan. Sin ella no había fuego, y sin fuego no había calor ni luz. Solo humedad y frío. Los verdaderos asesinos lentos de este lugar. Desde lo alto, los arqueros nos alineamos vigilantes, cubriendo su avance con los ojos entrecerrados por la niebla. En tierra, un destacamento de lanceros acompañaba el convoy. No sabría decir si su atención estaba más centrada en los prisioneros o en lo que pudiera surgir del barro. Cada ciertos metros las carretas se detenían. Dejaban las cajas y los pales en puntos aparentemente predeterminados. Los prisioneros salían entonces, siempre en grupos, siempre midiendo las distancias entre ellos. Era evidente que sabían dónde podían acercarse y dónde no. El joven tembloroso apareció entre la niebla, intentando alcanzar una caja de provisiones. Se le notaba débil, sin armas, sin grupo. Apenas avanzó unos pasos cuando fue empujado bruscamente por otro grupo. Lo intentó de nuevo, desde otro ángulo. Recibió una patada. Lo intentó una tercera vez y otro puño lo hizo retroceder. Finalmente volvió a su rincón bajo la muralla. Encogido, derrotado,
como si aquel lugar bajo piedra fría y húmeda fuera más seguro que cualquier intento de reclamar su derecho a sobrevivir. Mi turno terminó poco después. La niebla no había hecho más que espesar. El campamento entero parecía sumido en un letargo tenso, y yo debería haberme dirigido a cenar, a dormir, a recuperar fuerzas. Pero las palabras del guardia seguían en mi cabeza. Una noche de sangre. No podía dormir sabiendo eso. No así. Decidí acostarme apenas unas horas, las primeras de la tarde, mientras aún quedara algo de luz. El cuerpo me lo pedía. Y cuando el sol comenzara a ocultarse detrás de esa masa blanquecina que lo envolvía todo, volvería a subir a la muralla. A ver, a escuchar, a no ser sorprendido. En este lugar sobrevivir no depende solo de la fuerza, también de saber cuándo abrir los ojos y cuándo no cerrarlos del todo. Aunque pretendía dormir solo unas horas, el cuerpo tenía otros planes. Me venció el cansancio. Cuando desperté, la noche ya había caído, y no fue el frío ni la humedad lo que me devolvió a la consciencia, sino un estruendo. Gritos, rugidos, el choque de armas, el aullido grave de algo que no era humano. Me incorporé de golpe, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Luego me lancé a por mi equipo, lo recogí a tientas y subí corriendo hacia la muralla. Lo que vi desde allí arriba fue peor que cualquier pesadilla. El campamento entero estaba envuelto en llamas. Humo espeso ascendía en columnas, teñido de rojo por las antorchas y por el fuego que devoraba tiendas, madera y cuerpos. Criaturas de todo tipo asaltaban desde todos los frentes, moviéndose entre la niebla como bestias salidas de otro mundo. Algunas reptaban, otras corrían sobre extremidades deformes. Al fondo, una figura gigantesca arrasaba todo a su paso, aplastando estructuras como si fueran de papel. Enol y su compañía habían formado un muro de escudos justo bajo la muralla. Eran una línea férrea entre el caos y el colapso total. Detrás de ellos, los arqueros de la guardia, yo entre ellos, intentábamos reducir la oleada, flecha tras flecha, sin tregua. Me quedé paralizado un instante, incapaz de pensar. No entendía cómo algo tan brutal podía haber empezado sin previo aviso. Nadie gritaba órdenes, nadie parecía tener el control. Era el caos más absoluto, y aún así, de algún modo, todos sabíamos qué hacer. Los gritos de mis compañeros me devolvieron a la realidad. Cargué una flecha y disparé. Luego otra. Y otra. No pensaba, solo disparaba. Fue entonces cuando lo vi, justo bajo mis pies. El joven tembloroso seguía allí, acurrucado contra la base de la muralla, cubierto de barro, sangre ajena y ceniza, con los brazos sobre la cabeza. No se había movido desde la mañana, ni siquiera ahora, con el infierno desatado a su alrededor. Varias criaturas se lanzaron hacia él. Grité, sin saber si me oían. 3 flechas volaron desde mi posición, y otras más desde mis compañeros. Las bestias cayeron a escasos metros, resbalando una sobre otra en la sangre y el fango. Pero el muchacho no se movió. Ni para correr, ni para defenderse. Solo seguía allí, esperando lo inevitable, o lo imposible. La batalla se prolongó durante horas. Las criaturas no parecían tener fin. Algunas eran grandes, otras apenas humanas. Pero todas atacaban con rabia ciega, como si algo las empujara desde el fondo del pantano. Las primeras luces trajeron algo parecido a la calma. No fue una victoria clara. No lo es nunca aquí. Pero las criaturas desaparecieron entre los juncos, y el sonido del combate
fue sustituido por gemidos, toses y ese silencio denso que solo deja tras de sí la muerte. Me quedé allí, sin fuerzas, temblando, cubierto de hollín, con los dedos entumecidos por la cuerda del arco, asustado, derrotado. No sé por qué lo hice, pero lo primero que busqué fue su figura. El muchacho seguía allí, encogido, quieto, vivo, rodeado de cadáveres, pero vivo. Y no supe si alegrarme. Cuando todo terminó, no pude moverme. Me senté junto a las almenas, con la espalda apoyada contra la piedra helada y la mirada perdida en el humo que aún se elevaba desde algunas tiendas medio calcinadas. No podía dejar de preguntarme si realmente valía la pena. Había elegido esto para ahorrarme 10 años de guardias tranquilas, aburridas, sin gloria. 10 años de rutina en algún puesto fronterizo, revisando documentos y oliendo a polvo rancio. Me prometieron que aquí sería rápido. Intenso, sí. Peligroso, claro. Pero corto. 1 o 2 años y quedaría libre, con una buena paga y un futuro tranquilo. Pero nunca me hablaron del olor, del barro teñido de sangre, de la niebla que no te deja ver pero que se llena de gritos, de las cosas que no parecen humanas pero tampoco animales, ni de los ojos de los que sobreviven. Me pregunté si esto era justo, si redimir crímenes menores, errores, pobreza, debía pagarse con esto, con trincheras y criaturas que arrancan brazos como si fueran ramas secas. Si alguien, en algún lugar, pensaba de verdad que esto era justicia. Mi mente divagaba cuando escuché voces cerca. No eran órdenes ni alarmas, sino lamentos. Me levanté y me acerqué. No dije nada, solo escuché. Lo encontraron esta mañana, en la bodega. Se colgó con una cuerda de carga. Algunos guardias asentían en silencio. Otros miraban al suelo. Uno escupió al lado y murmuró. Llevaba 4 años aquí. Era uno de los más veteranos de esta sección. Alguien añadió con resignación amarga. No es el primero. En este tramo o en los del sur, cada semana alguien cede. Esto no es para todos. Otro negó con la cabeza, sin rabia, sin sorpresa, como si ya hubiera aceptado esa verdad hacía tiempo. Me alejé un poco, sin saber por qué. Me quedé mirando el campamento, las tiendas calcinadas, los cuerpos que aún recogían en carretas. Pensé en todo lo que uno pierde antes de morir, y en lo que se va perdiendo mientras seguimos respirando. Ese hombre no murió por una criatura, ni por la batalla. Murió en silencio, en la oscuridad, lejos de los gritos, porque algo dentro se rompió, y aquí nadie tiene tiempo de reparar nada. No dije nada, nadie lo hizo, solo el sonido del viento, arrastrando polvo, ceniza y una pregunta muda. ¿Cuántas grietas invisibles puede tener un hombre antes de deshacerse en silencio? Gracias por llegar hasta el final de esta primera parte. Por favor, recuerda comentar. Es muy importante tanto para el algoritmo como para saber qué te ha parecido. Así podremos mejorar. Estas historias están abiertas. Puedes influir en su desarrollo con tus comentarios.